Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente. Bueno, me conocen, gente, me conocen, pero estoy trabajando sobre ello. La verdad que les voy a comentar por qué ayer no subí video, ¿eh? ¿Por qué ayer no lo subí? Porque tenía preparado una anécdota mía que estaba buena, la voy a contar ahora, les va a encantar. Es algo misterioso, ¿sí? Pero bueno, el tema es que quería hacerlo algo un poco más elaborado, como que quise entrar un poquito más en el tema de la edición y la verdad que lleva mucho tiempo. Me gusta editar, pero lleva mucho tiempo, es un trabajo tiempo completo, la verdad que es un trabajo para respetar el tema de estar editando videos. Eh, sí, un video de 20 minutos, si tenés varios errores, te lleva tiempo. Así que, bueno, sepan disculpar eso, muchas gracias por estar. Pero bueno, hoy tenemos una anécdota un poco distinta. Voy a estar tocando diferentes temas. Antes de empezar con la historia, quiero ponerlos un poco en contexto. He estado recibiendo, por un lado, las anécdotas que me están mandando, muchas gracias, muy buena. Estoy respondiendo, voy respondiendo de a poco los mails que voy leyendo, les estoy respondiendo uno por uno. Así que manden todas las historias que tengan de cualquier tipo. Miren, me quiero enfocar más que nada en historias divertidas y este tipo de programa lo vamos a hacer el lunes y viernes vamos a contar historias divertidas, ¿sí? Para empezar, el lunes fuerte con alguna risa y para terminar el viernes con ánimo, con ganas, ¿sí? Con ganas de estar bien sobre todo, ¿eh? Luego vamos a empezar también los martes. Los martes me quiero enfocar un poquito en un tema que a mí me gusta en lo personal y yo sé que a ustedes también les gusta mucho, que tiene que ver con las cosas un poco más paranormales, ¿no? ¿Qué experiencia viviste? ¿Qué situación paranormal? ¿Algún susto? ¿Algo que haya pasado? Cuéntamelo. Sin importar cómo sea, yo voy a leer y obviamente las historias que decida subirlas al canal y compartirlas con todos ustedes, por supuesto, voy a dejar en anonimato, ¿sí? A menos que la persona me pida, mira Martín, decí mi nombre, no tengo problema y me ponga el nombre, ¿sí? Si no me describen el nombre, no voy a, obviamente, a decir quién es. Yo voy a leer simplemente la historia y se las voy a compartir porque la idea es compartir las experiencias, aprender quizás de ellas, reflexionar, ¿sí? Los martes vamos a hacer algo un poco más paranormal. Los miércoles, gente, esto le va a gustar a mucho. Los miércoles vamos a traer aquí anécdotas que hayamos vivido dentro de una relación de pareja o con alguna persona, con algún toque, como decimos, ¿no es cierto? Con alguna personita con quien hayamos compartido el amor, ¿no? El amor hétero, sobre todo, ¿no? O sea, el amor en general, ¿no? El amor de pareja, ¿sí? No necesariamente el amor hétero, pero bueno, se lo conoce así. Pero bueno, gente, estoy un poco medio con resfrío, me parece, ¿eh? Pero bueno, vamos empezando. Entonces, ya saben cómo son las cosas. Mándenme sus anécdotas, sus historias, que yo las voy a estar leyendo. La verdad es que me encanta lo que estamos haciendo ahora, me encanta esta comunidad y estoy muy entusiasmado y me divierte, la verdad, poder leer los mails, ¿eh? He estado leyendo algunos ahí que me morí de risa, ¿eh? Gracias por mandarlos porque fueron muy buenos. Bueno, empezamos, ¿no? La anécdota que tengo para contarles hoy es una anécdota. Les voy a poner primero el contexto y luego voy a contar la historia, ¿sí? Miren, el contexto es más o menos así, ¿sí? Yo tenía aproximadamente unos 16 años de edad en esa época, estaba en mi adolescencia, entre los 14 y 16, no recuerdo bien la época, y solía tener un amigo que era más grande que yo. Si yo tenía 14, mi amigo tendría sus 18 o 20, pongámosle en esa edad más o menos. Pero nos llevábamos bien, nos sabíamos llevar bien, sabíamos trabajar juntos, sabíamos compartir muchas cosas juntos, ¿no? Aprendí varias cosas de Daniel, se llamaba mi amigo, ¿sí? Y bueno, la cosa es que nos gustaba el tema de la pesca, ¿no? A ambos. Nos gustaba ir a pescar, era algo que compartíamos, solíamos ir a pescar cerca a un canal de la casa que quedaba como a unas 2 o 3 cuadras más o menos de donde era mi hogar, ¿no es cierto? Mi casa en ese tiempo. Y compartimos esa historia. Siempre nos íbamos un poquito más lejos. El tema es que la pesca por lo general suele picar, ¿no es cierto? O sea, suelen salir más pescadito, puedes pescar más cuando es de noche. Es curioso, pero a la noche me parece que salen a alimentarse, hay una especie de frenesí de cacería ahí adentro. La cosa que tirás y sacás, ¿no? A la noche es buenísimo. Se lo recomiendo para quien le gusta pescar, aunque hace mucho que no pesco. Pero bueno, la historia era así, ¿no? Entonces, bueno, el contexto es así. La cosa es que desde mi casa
había un río cercano a donde solíamos ir y ese río quedaba en dirección al monte, pero era ir por medio de la vía en el lugar donde yo vivía, en Salta Capital. Para quien conozca, es puro cerro. Para quien no conozca, es puro cerro, ¿no? Hay muchos cerros, hay muchas subidas y bajadas, sobre todo en los costados, ¿no? La ciudad es llano, es un valle, pero a los costados había mucho cerro, entonces el río pasaba entre medio de los cerros. Y nosotros nos íbamos hasta ahí, que la única manera de llegar desde mi casa, o la manera más corta, por así decirlo, de llegar, era a través de la vía. ¿Sí? Entonces, llegábamos a través de la vía, había un puente de ferrocarril. Para que tengan en contexto, presten atención a esto, porque después voy a ir viviendo la experiencia dentro de esto. Había un puente de ferrocarril, no sé si habrán visto algo, un puente de un tren, ¿no es cierto?, que atraviesa un río. Son gigantes, son fuertes, son hechos de mucho acero, porque tiene que soportar obviamente el peso de los vagones y de todo lo que pasa por ahí, ¿no? Que es un tren. Entonces, pero la cosa es que no tiene, por lo menos este, como era un puente en medio del monte, no tenía como un pasaje para que puedan pasar los peatones, por ejemplo, ¿no? Era simplemente el puente del tren y estaban los durmientes de la vía puestos, colgando de la vía en la parte del puente, y ahí se podía pasar caminando sobre los durmientes, pero era un palo acá, un palo un poco más adelante y un hueco en el medio, ¿no? Si te caías, pasabas para abajo, ¿no? Pero bueno, la historia fue así. La historia fue así, la anécdota, ¿no? Resulta que un día decidimos con Daniel, y esta es un poco misteriosa, es un poco paranormal, le vamos a decir, ¿no? Esta es la de ayer. Pero bueno, nos vamos con Daniel a pescar. Decidimos irnos a pescar y que nos encuentre la noche en el río, ¿sí? Entonces nos preparamos todo y nos vamos ya. Cuando sabíamos que íbamos a estar una hora, ponemos, como para que lleguemos con luz de día al río y que empiece la noche y empezar a pescar durante la noche. Y bueno, la hicimos así, llevamos mate, nos preparamos con mate, con comida, ¿no es cierto?, lo que necesitábamos, y nos fuimos. Llevamos las cañas y todo, y nos fuimos a quedar. Vamos y nos metemos a un lugar que, bueno, en Salta le decimos acequia. Es como un arroyito chiquitito de agua subterránea que viene saliendo desde abajo, ¿no es cierto? Y siempre es muy fría, y por lo general en esos lugares se suelen quedar, suele haber muchos de los pescaditos que nosotros íbamos a buscar, le llamamos las yuscas, ¿no? Entonces nos vamos a una acequia así a un costado entre medio del río, ¿sí? Entre medio del río quedaba como un monte, y ahí había una acequia re linda, grande. Y estuvimos ahí pescando, sacábamos, ¿no? Tirábamos una y otra y nos re divertimos porque nos gustaba eso, ¿no? Y en una de eso pasó el tiempo, no sé cómo, nos entreteníamos con este chico, no sabíamos conversar de todo un poco, siempre colgábamos en la conversación y nos entreteníamos bastante. Entonces, de repente, en lo que yo estaba pescando, estábamos en la mejor pesca, era como que sacábamos uno tras de otro y cada vez salían más y era más rápido, tirábamos y sacábamos, ¿no? También había mucho cangrejo y eso es como que te comía la carnada, entonces te hacía estar cambiando todo el rato, pero sacábamos bastante pescadito. Y de repente en una de esos que yo voy cambiando de lugar, porque íbamos cambiando la zona para poder pescar más, miro en dirección al cerro y veo al cerro justo para la parte del camino donde nosotros teníamos que volver, donde estaba la vía, justo en la falda del cerro ese estaba la vía, y empezaba el puente, ¿no? Y ahí arriba, era como la entrada básicamente al río, al puente, veo que había una luz. Y yo empiezo a notar que había una luz de color azul, ¿no? Y se veía una cosa así como un fueguito que ardía y como que se movía y como que había algo así que llamaba la atención, pero llamaba la atención de una forma, ¿cómo te diría, no? Como hipnotizante, ¿no? Como muy lindo, era un color muy bonito, una llamarada muy bonita, pero no era posible que haya fuego ahí, ¿no? No había. Entonces, lo llamo a Daniel y le digo, che, ¿vos ves eso? ¿Estás viendo lo que yo? Y Daniel lo mira y como que quedó callado un rato, sí, y empezamos a mirar, y bueno, me dice, no le prestes atención a eso, sigamos la nuestra, y seguíamos pescando, qué sé yo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, mi mamá me dijo que esa llamarada, cuando aparece una luz así en el monte, que hay que ir hasta la luz. Obviamente hay que tener mucho coraje y valentía para ir, ¿no? Pero la historia era así, ¿no? Que hay que ir hasta la luz, plantar un cuchillo en donde sale la luz, porque dicen que es una luz que sale desde el suelo y se eleva y se marca así con esos colores.
Y por lo general es que ahí hay algo escondido, un tesoro que alguien dejó, pues se cuentan historias que gente que vio esa luz y que lo marcó, que encontró después al día siguiente, volvió de día, hizo una excavación y encontró algunos tesoros, cosas escondidas, ¿no? Le llaman comúnmente el tapado, ¿no? Más que nada para la zona de Formosa, por ahí lo conozco, de ahí es mi mamá. Y bueno, Formosa es una provincia de Argentina, ¿no? Para quien no lo sepa. Pero bueno, entonces le cuento esta historia a Daniel. Y Daniel me dice, como que no le gustó la historia. Imagínate esto, ¿no? Estábamos en medio del monte, literalmente en medio del cerro. Y va, no del cerro, en medio del río, pero rodeado de cerros alrededor del monte, cero civilización, ni una luz artificial cerca, nada, no había nada porque había que caminar un buen trecho para poder llegar hasta el primer barrio, por así decirlo, donde había iluminación, ¿no? Y bueno, Daniel me empieza a decir, no, ¿sabes qué? Vamos. Me dice, vamos, agarremos y vamos, porque como que se puso incómodo con el tema de la luz. Entonces, bueno, dale, yo cuando lo vi a él que estaba un poco incómodo, como que ahí me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta de que estábamos solos, estábamos re lejos y había una luz misteriosa, rara, que encima tenía una historia de fantasma, básicamente. Entonces como que, bueno, dale, me quedé callado, dale, empezamos a acomodar las cañas, de pescar, acomodamos las cosas que teníamos también, todo preparamos y empezamos a salir de la parte del monte y salimos a un descampado, sería un abierto así todo, era todo como un claro, se podría decir, pero era parte del río y era como la playa del río, ¿no? Gigante así de piedras, todo. Cuando crecía se llevaba todo, por eso ahí no crecía nada, no crecía vegetación, ¿no? Había puras piedras. Entonces empezamos a caminar por ahí y nos quedaba un tramo un poco largo para llegar hasta el puente del tren y poder subir en la base que subíamos y pasar para donde estaba la luz básicamente y desde ahí teníamos que volver a la casa, ¿no? Entonces, la cosa es que en lo que íbamos estaba re lindo y había una luna, era una cosa inmensa, era una luna llena, pero de esas lunas que hacen sombra, o sea, cuando iluminan, está tan clarito que parece que hubiera un sol, básicamente, y que se ven las sombras hasta de las piedras, la sombra de los árboles, ¿no? Y estaba todo súper clarito, súper lindo, muy lindo, la verdad, el paisaje como tal, ¿no? Entonces, veníamos caminando hasta el puente. La cosa es que en lo que nosotros íbamos caminando, Daniel se fija la hora y nos damos cuenta que era la 1 de la mañana de un día sábado, ¿no? Un día sábado a la 1 de la mañana, nosotros ahí en medio del río intentando pescar algo y estábamos en esa. Entonces ahí como que la 1 de la mañana, la luz, la historia que yo le conté al otro y como que nos empezamos a complicar un poquito, a asustar, pero bueno, empezamos a cambiar la idea y a charlar de otras cosas hasta que lleguemos al puente, ¿no? Colgamos en otra historia, empezamos a contarnos cosas y de repente, bueno, pasó esto de la luz y todo, ¿no? O sea, nos pasó el miedo más que nada, ¿no? Entonces, llegamos al puente y empezamos a subimos la primera base, que eran más o menos unos 2 metros, para que tengan idea, 2 metros, 2 metros y medio de subida. Es un pilar, ¿no? Así, pero gigante, grande, que sostenía el puente del tren arriba. Entonces como que escalamos por ahí, llegamos hacia arriba, nos pasamos al puente y teníamos que ir caminando de durmiente en durmiente, ir pisando así para no caernos y llegar hasta la salida y poder irnos, ¿no? La cosa es que el tramo que teníamos que hacer de puente, caminando entre los durmientes, era grande, yo no sé, pero imagínense que unos 30 metros fáciles o unos 20 metros mínimo, no sé. Era un tramo importante, era largo el pedazo, ¿no? Entonces comenzamos a caminar, íbamos por la mitad, un poco antes de la mitad, y de repente sentimos que había ruido, empezamos a sentir el ruido atrás de nosotros, un ruido fuerte, estruendoso, como si fuese que el tren venía, ¿no? Y cuando el tren pasa se siente eso, porque es muy pesado y se siente todo, la fuerza, desde lejos lo sentís, ¿no? Entonces nos quedamos como parados en medio del puente y mirábamos así. Y le digo yo a Daniel, che, ¿será que es el tren? Entonces, no sé, me dice, viste, estábamos como asustados y miramos así, de repente aparece la luz, porque desde donde nosotros veíamos, la perspectiva que teníamos era así, ¿no? La vía iba así y doblaba, ¿no? Hacía como una curva 90 grados básicamente, pero con su curva.
Entonces el tren venía como de esta dirección y tenía que doblar y venir hacia nosotros, ¿no? Hacer esta curva. Y cuando venía el tren desde acá, iluminaba el monte de este lado tiene un foco gigante adelante. Con ese foco venía iluminando, ¿no? Entonces se veía la luz. Cuando vimos la luz que iluminó el monte, ahí sí, nosotros estábamos a mitad de puente y decimos, no, sí es el tren, corramos. Entonces no nos quedaba otra que volvernos hasta la base de donde habíamos subido y bajarnos, ¿no? Empezamos a correr y de repente el tren empieza a pitar, ¿no? O sea, a tocar la bocina, ¿no? Y tú sonaba fuerte y venía el tren con todo, entonces empezamos a correr, ya ni mirábamos el tren, nosotros lo que nos interesaba era llegar porque teníamos que ir con cuidado encima para no caernos y era llegar hasta donde estaba, ¿no? La base. Cuando llegamos a la base, el tren ya había entrado, estaba entrando la máquina de la locomotora del tren, estaba entrando en el puente y se empezó a sentir la vibración del puente antes de que nosotros podamos saltar. Se sacudía porque nunca había estado arriba de ese puente cuando el tren está, ¿no? Pero se sentía que te vibraba todo, se reventaba todo y el sonido era fuerte, ¿no? Cómo sonaban esos metales. Entonces estábamos re preocupados por bajar más que nada. Bueno, llegamos a la base y desde ahí pegamos un salto hacia abajo, nos descolgamos como pudimos y nos quedamos abajo. Y bueno, nos juntamos con Daniel, esto fue muy extraño, muy raro, ¿no? Porque nos juntamos con Daniel abajo y empezamos a charlar y a reírnos de que casi nos atropella el tren, de que estábamos en esa. Y bueno, empezamos a conversar, mirábamos la luna, mirábamos el paisaje, decíamos, bueno, hasta que pase el tren tiremos la caña acá, porque nos gustaba pescar. Empezamos a tirar la caña en el río y a seguir pescando. Nos entretuvimos un buen rato, cuando de repente era todo silencio. Y le digo yo a Dani, che, Dani, ¿vamos? ¿Vamos? ¿Qué hacemos? Dale, vamos. Y empezamos a hablar, che, ¿y el tren qué pasó? El tren pasó, no pasó. Y bueno, ninguno de los dos nos acordábamos qué pasó con el tren. Los vimos entrar en el puente y que se movía todo cuando nosotros saltamos de la base. Pero después no sé qué pasó. O sea, nos quedamos ahí riéndonos, charlando. Supongo que el tren habrá pasado, ¿no? Por arriba y no nos dimos cuenta. Entonces decimos, bueno, vamos. Pero estuvimos un rato ahí abajo. Vamos. Subimos otra vez la base, empezamos a hacer el camino, empezamos a hacer un tramo más o menos de unos, qué sé yo, 5 o 6 metros, no más de eso. Y de repente otra vez la misma historia, el sonido, el tren, y aparece una luz y se veía. Y ahí la dudamos nosotros porque empezamos a mirar así y decir, che, pero ¿qué pasa? ¿No? Y la dudamos un poco porque hacía menos de media hora había pasado un tren. Sabíamos que era casi imposible que puedan pasar 2 trenes uno tras de otro. Y como que vemos así, nos quedamos parados arriba del puente viendo la luz. Y no veíamos, ¿no? Se escuchaba inclusive los bocinazos del tren, todo que venía. Hasta que cuando aparece en la curva, dobla y se la ve a la máquina del tren, ¿no? Se ve la máquina del tren que aparece ahí, nos enfocaba de frente la luz y como que nos tocaba bocina el maquinista con todo. Entonces ahí decimos, no, es el tren, hay que correr, ¿no? Hay que correr, volvemos otra vez a la base, llegamos y saltamos, nos quedamos ahí abajito, ¿no? Y no sé qué pasó, ¿no? No sé qué pasó ahí en ese momento, no recuerdo bien porque era así, ¿no? Era una cosa confusa y estamos así, tuvimos un rato, pero no vimos pasar el tren. Pero nosotros cuando estábamos sobre el puente, lo vimos al tren, la vimos a la máquina literalmente, sentimos los ruidos, sentimos todo y nada, no pasó. Entonces ahí como que quedamos, pero ¿qué pasó? El tren pasó, o sea, era imposible porque lo vimos, sentimos cómo se movía el puente. Y bueno, como que empezamos a pensar un poquito más desde el lado del miedo, ¿no? Y decir, che, acá me parece que hay algo, ¿no? Me parece que hay algo, como que más con la historia que habíamos estado, ¿no? Estaba un poco sugestionado ahí. Entonces empezamos a asustarnos un poco y la única salida que teníamos desde el río, ahí, desde ese punto, era por arriba del puente, era la única forma de salir, porque no podíamos escalar siquiera el cerro para subir por otro lado, porque había un río que cortaba ahí, era muy profundo, o sea, ese río, esa parte era bastante profunda, no la podías pasar, ¿viste? Y oscuro, qué sé yo. Y
Y la otra que teníamos era un camino re lejos para llegar a la civilización, esa era imposible, ¿no? Eso no estaba en los planes. Entonces volvimos a intentarlo la tercera vez, pero ya con la decisión de que si pasaba algo íbamos a correr sin importar qué, con la idea de llegar al fin, ¿no? Y subimos otra vez al puente y cuando estábamos arriba, de repente eh, nos pasa lo mismo a la mitad del puente. Íbamos por la mitad y vuelve a aparecer el tren. Y ahí sí, ya era la tercera, ¿no? Y ya era la tercera vez que aparecía un tren. Ahí la dudamos en un momento, pero esta vez el tren venía más rápido. Esta vez sí era el tren, ¿no? Se veía una cosa impresionante que venía. Decían, bueno, capaz que la otra nos asustamos, pero este sí viene, lo vimos, la máquina nos alumbraba. El maquinista de la locomotora se ve que estaba desesperado porque tocaba una tras de otra, ¿no? El pe, pe, y nos hacía un sonido re fuerte. Y nosotros a correr, pero habíamos dicho que no nos íbamos a volver esa vez, sino que íbamos a correr para adelante lo que dé hasta poder salir de las vías, ¿no? Y llegamos, o sea, llegamos y el tren venía por atrás, entró en el puente y otra vez se empezó a sacudir, todo era una cosa, pero mientras que nosotros corríamos se sentía el ruido de los metales, ¿no? Cómo sonaban y rechinaban. Y íbamos re asustados con Daniel corriendo, pero imagínense que en ese momento la adrenalina, la desesperación también por llegar, ¿viste? Que no te atrape el tren, ¿no? Que no te atropelle el tren, no podía matar. Entonces empezamos a darle con todo, hasta que llegamos a cerca y el tren ya nos estaba por chocar y sonaba cada vez más fuerte. Entonces en una de esos saltamos, pues nos quedaba un metro, pongámosle, para llegar, no nos queda otro, saltamos, nos tiramos de panza, cada uno para el costado, ¿no? Uno para acá, el otro para el otro lado, porque no había tampoco mucho espacio del otro lado, era una partecita donde justo caían una persona, ¿no? Si nos tirábamos los dos juntos para un lado no llegábamos. Entonces nos desparramamos así. Y el tren, en el momento que caímos en el piso, la locomotora del tren pasó por lado de nosotros. Y yo me acuerdo que levanté la cabeza y miro así y lo veo al maquinista. El maquinista estaba dentro y me miraba así como sorprendido, ¿no? Como que el tipo venía súper asustado dándole a los bocinazos, esperando de que nosotros podamos escapar del tren, ¿no? Y imagínate un tipo que se iba a esperar a las 2 de la mañana, básicamente, a dos personas ahí, ¿no? En medio del monte. Entonces, agarro, en lo que yo hago así, levanto desde el piso, como caí, levanté la mirada rápido para ver qué era, ¿no es cierto?, el tren, cómo pasaba. Lo veo al maquinista adentro que me miraba súper sorprendido, ¿no? Me miraba muy sorprendido y en lo que hago así, lo veo al maquinista, miro para el otro lado y lo veo a Daniel. Y Daniel estaba en la misma, había hecho lo mismo. Vio la máquina, me mira a mí y volvemos a mirar así en dirección hacia donde iba el tren. Y no había nada. Era una locura. No había nada. No había ruido, no había tren, no había vagones de tren. No había nada. Quedó un silencio. El monte era un silencio. Todo era un silencio. Y nosotros dos ahí habíamos pasado por esa situación, no sabemos qué pasó, qué era ese tren, y estábamos re lejos, con el susto, digo. Entonces agarramos, encaramos re despacito, nos quedaba un trámite, y ahí nos comprometimos a decir, bueno, de aquí lo que pase para adelante, vamos a ir mirando el piso, no sé, vamos a ver de que no se nos acerque nadie, de que no sé, como sea, ¿eh? Y nos mandamos hasta que llegamos de nuevo a la civilización. La primera luz que vimos de un alumbrado público, nos metimos en esa calle y salimos, ¿no? Era un barrio que era medio peligroso, pero bueno, no nos importó, nos metimos, era más seguro ahí que donde estábamos, ¿no? Y aparecieron. Pero bueno, la historia fue re loca, ¿no? Es una historia de un tren fantasma, básicamente, que me pasó. Bueno, gente, les dejo esta anécdota. Espero que haya sido divertida e interesante. Si tienes alguna anécdota así paranormal o algo por el estilo, ya sabes, ¿eh? En la descripción de este video, en el primer comentario, van a tener siempre el mail. Y si no lo saben, el mail es anécdotas.tincho@gmail.com. Envíenmelas, que lo estoy respondiendo uno por uno a los mails que voy recibiendo, ¿sí? A pesar de que no las aparezca todavía, porque estoy tratando de juntar y de seleccionar de acuerdo al tipo de historia que me van mandando. Gente, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por esas historias que me mandan. Y bueno, gracias por compartir este momento y este mate conmigo y con ustedes.
Les deseo una buena noche, una linda mañana, un hermoso día, dependiendo del horario en el que me están mirando. Un abrazo grande, gente. Chao, chao. Nos vemos.